junto con un cuadernillo, con un simulacro asociado a este eje temático, y podamos pues ir cerrando ese grupo de habilidades que son estrictamente necesarias para poder lograr un puntaje apropiado en el concurso de las Contralorías Territoriales. De manera tal que pues no saben cuánto agradezco a ustedes este espacio, y de igual forma al doctor Jorge, pues con su experticia no solamente en control fiscal, sino también como docente universitario en especializaciones del área tributaria, del área financiera, y precisamente en temas de la parte de control fiscal a nivel territorial. Nos va a compartir durante estos minutos todo lo que es el componente normativo, tal cual como se deconstruyen los ítems de los procesos de méritos que tienen que ver con este primer eje temático, que es estructura y funcionamiento de las Contralorías Territoriales. Doctor Jorge, en nombre del Grupo Faro Educativo y de estas personas que se están conectando en estos momentos, muchas gracias por compartirnos su experiencia, su vocación docente, que pues esperemos sea fructífera para todas las personas que estamos aspirando a este proceso de las Contralorías Territoriales. Buenas noches. Está muteado, señor Jorge. Tiene el teléfono, tiene el micrófono silenciado. Ok, perfecto, muy amable. Les decía, muy agradecido, doctor Carlos Monte, con este importante espacio que se genera desde la entidad que usted representa. Agradecerle pues cada uno de los participantes por esta confianza que han depositado en nosotros para tratar de dar algunos tips sobre este tiempo que vamos a compartir frente justamente a la estructura de las Contralorías Territoriales y sus funciones como tal dentro del ejercicio del control fiscal, apuntando un poco a ese objetivo que tienen ustedes de presentar unas pruebas, unos exámenes que les permitan ampliar el espectro, el conocimiento, para que pueda lograr una puntuación más acertada que los acerque mucho más a ese horizonte que ustedes han planificado. Mi nombre completo es Jorge Iván Sánchez López, bien lo acotaba el doctor Carlos. Soy abogado de profesión, administrador de empresas, especialista en Derecho Administrativo, candidato a magíster en Derecho, docente universitario a título de pregrado en las áreas de control fiscal, servicios públicos, Derecho Administrativo, y docente en áreas de especialización de control fiscal, gestión del control fiscal. He estado también vinculado como Contralor Auxiliar para las investigaciones, Contralor Auxiliar para el control fiscal y Contralor General de la Contraloría Departamental del Magdalena, encargado en dos oportunidades. Tengo una gran expectativa de transmitirles algunas experiencias frente al tema que hoy nos concita en este importante espacio, no sin antes decirle que el control fiscal se vive y debe sentirse con todo el amor y la pasión del querer hacer las cosas desde el punto de vista profesional y disfrutar lo que hacemos en materia de control fiscal. Hoy por hoy necesitamos muchas personas comprometidas con el ejercicio de la lucha en contra de la corrupción en este país, y realmente para que los recursos públicos lleguen al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, ese artículo tan bonito, número 2, que tenemos en la Constitución Política de Colombia, que no es otra que el Ejecutivo cumpla realmente sus planes de gobierno, entregando los recursos a través de la gestión contractual en los fines, en el cumplimiento de esos fines esenciales del Estado, que no son más que el desarrollo en salud, educación, planes viales y todo el tema del componente del desarrollo económico de las regiones, ¿verdad?
Para eso están las Contralorías, para salvaguardar y vigilar que realmente se dé ese cumplimiento. Y ustedes seguramente van a ayudar a ese ejercicio en este país, desde las Contralorías territoriales que cada uno de ustedes vaya a aplicar obviamente, dentro del concurso que están participando. Voy a permitirme compartir pantalla para entrar en materia del tema que nos trae a colación. Ok, bien. Se observa la pantalla. Hay que, me está dejando acá. Sé que, a ver, vamos a compartirla nuevamente a ver qué pasa. Señor Jorge, si quiere me pasa las diapositivas y yo las presento desde acá. Sí, sí la logran ver ahí. Yo creo que ya se observa, ¿no? Sí la ven. Buenas noches, sí señor, sí se ve. Sí, correcto. Sí Ok, se ve bien, sí, señor. perfecto, listo. Entonces, vamos adelante. Hablábamos entonces que vamos a analizar un poco ese marco normativo y funcional, ¿verdad? Que tienen las Contralorías territoriales en el país, ¿no? Y para hablar de este marco normativo necesariamente tenemos que diseñar en nuestro espectro la estructura operativa de las Contralorías territoriales. Para tal efecto, debemos tener muy en cuenta el principio fundamental de autonomía e independencia que tienen las Contralorías territoriales en el país para poder darse sus propios reglamentos y prescribir sus normas internas que son de estricto cumplimiento para los sujetos vigilados, los sujetos de control y vigilancia. ¿Ok?
y que son necesarios para que se cumplan esencialmente con toda esa vigilancia fiscal que requiere, ¿verdad?, todo el nivel departamental, distrital y municipal. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que examinar a voces del artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, ¿verdad?, que las Contralorías Territoriales se rigen por esos principios, por ese principio fundamental de independencia y autonomía que estábamos indicando anteriormente, lo cual le da la separación de poder, es decir, las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República no son, no son ni pertenecen a las ramas del poder público. ¿Cuáles son las ramas del poder público? La legislativa, la ejecutiva y la judicial. Luego, entonces, con fundamento en la independencia y autonomía y con fundamento en el artículo 113, las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República pertenecen a unos órganos independientes y separados de las ramas del poder público. ¿Okay? Ya para lo que tiene que ver con las Contralorías Territoriales, su sustento constitucional está prescrito en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia. Y en él nos está indicando que los consejos municipales y las asambleas departamentales tienen la facultad para organizar estas entidades técnicas con autonomía administrativa y presupuestal. Por ello, las Contralorías Territoriales, que son definidas, cuando hablamos de territoriales, ahí comprende la Contraloría Departamental, comprende la municipal y la distrital. Estas Contralorías Territoriales son, si son departamentales, y esa es una pregunta que le puede surgir al momento de presentar su prueba, ¿verdad? ¿Quiénes son los que eligen el contralor departamental, por ejemplo? Al contralor departamental lo elige la Asamblea Departamental, quien es, a la precisión del artículo 272, el que está facultado, el órgano colegiado facultado, ¿verdad?, para poder elegir al contralor departamental, ¿verdad?, y establecerle las funciones a esa Contraloría y además asignarle su presupuesto para que ella pueda ejecutar presupuestalmente con autonomía administrativa y financiera ese presupuesto en el ejercicio del desarrollo de la función del control fiscal. Un contralor municipal, por ejemplo, lo elige el Consejo Municipal y un contralor distrital lo elige el Consejo del Distrito de donde se deba el territorio que se está haciendo la elección. Entonces son los consejos y las asambleas los encargados de la organización, ¿verdad?, de estas entidades técnicas con autonomía administrativa y presupuestal. ¿Y qué nos dice la legislación sobre el tema del control fiscal para las Contralorías Territoriales, pegándolo con el artículo 272? Nos dice que el control fiscal es una función pública, ¿verdad? Y algunos tratadistas le adicionan un tema muy, muy importante. Algunos tratadistas dicen, venga, no es solo una función pública, es una función pública especializada que está a cargo de la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales para el ejercicio y la vigilancia a través del control fiscal de los recursos públicos, ¿verdad?, que ejecutan las entidades públicas, que son los sujetos vigilados de control, ¿verdad?, y también ejecutan los particulares, ¿verdad?, a través de cada una de las actuaciones contractuales que estos despliegan en el ejercicio de esa potestad que tienen como ordenadores del gasto. Entonces, cuando nosotros vemos que ya tienen definido ustedes un concepto del control fiscal, que también puede ser materia de cuestionario, ¿verdad? Y ya tienen ustedes
el concepto del control fiscal, ¿verdad? Que su definición me lleva a establecer que es un órgano técnico, ¿verdad? Que ejerce una función pública especializada. Yo puedo construir además y decir que también lo hace con autonomía administrativa y financiera porque prescribe sus propias normas, normas con las cuales va a controlar a los sujetos vigilados, que son las entidades públicas que ejecutan, ¿verdad? Que ejecutan el presupuesto público para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y que esta actividad, por ser de manera especial, ¿verdad? Por ser de manera especial, solo es atribuible a la Contraloría General de la República y a las Contralorías Territoriales. Eso lo puedo unir con el artículo 272 claramente, y ya ahí tengo varios conceptos que me llevan a un objetivo final, que es la protección y salvaguarda como representante de la comunidad de los recursos públicos para que se puedan cumplir los fines esenciales del Estado, que garantizo con el artículo 2 o el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Yo voy haciendo algunos parangones y voy comparando algunas cosas. Si ustedes tienen alguna inquietud, me pueden interrumpir o lo dejamos para el final. En el marco de la Ley 42 de 1993, ¿verdad? Allí, con esta norma, se puede profundizar cuáles son las competencias y cuál es la autonomía que tienen las Contralorías Territoriales. Y reafirmamos el rol como vigilantes de la gestión fiscal en sus respectivas jurisdicciones. Y aquí lanzo la primera reflexión. ¿Será que yo puedo, como Contraloría Territorial, ¿verdad?, departamental del Atlántico, yo puedo vigilar los recursos públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar? Pues la respuesta es, y salta a la vista, sencillamente no, porque la ley establece que cada quien lo hace en sus jurisdicciones, y la jurisdicción se determinan por el área geográfica. Entonces, si usted está en el departamento de Bolívar, usted allí tiene unos sujetos vigilados que están adscritos a esa Contraloría Territorial Departamental, y usted, como Contraloría Departamental de Bolívar, vigilará a esos sujetos en cuanto a la administración y ejecución de los recursos públicos y administración de los bienes públicos. En el artículo 65 de la norma en comento, podemos acotar que esa vigilancia fiscal en la jurisdicción territorial debe ser conforme a los principios y los sistemas y procedimientos de la Ley 42. ¿Y cuáles son los principios? Ojo, aquí salta una nueva pregunta para cuestionario. ¿Cuáles son los principios, verdad, de la gestión fiscal? ¿Cuáles son esos principios? Los principios con los que yo debo hacer la vigilancia, ¿verdad?, en materia de la gestión fiscal son los siguientes: principio de eficiencia, el principio de la eficacia, la valoración de los costos ambientales, ¿verdad?, el principio de la economía, ¿verdad? Esos principios yo debo siempre tenerlos presentes al momento de evaluar esa gestión fiscal a mis sujetos vigilados, porque probablemente, si no los tengo en cuenta, el proceso podría tener un viso de irregularidad que más adelante desencadenaría probablemente en una nulidad o alguna otra actuación que pretendan quienes, ¿verdad?, se sientan lesionados con ese proceso de vigilancia o ese proceso auditor. En el artículo 66 de esta norma también establece y va de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, que son las asambleas y los consejos los que deben dotar a las contralorías de autonomía presupuestal, administrativa y contractual. ¿Qué sucede con el presupuesto de las contralorías territoriales? Las contralorías territoriales
alimentan su presupuesto, uno por vía de la corporación, si es departamental de la asamblea, si es distrital o municipal del consejo, un presupuesto que le autoriza esas corporaciones, y dos, por vía de la cuota de auditaje. ¿Qué es la cuota de auditaje? La cuota de auditaje es un monto que se establece, ¿verdad?, para cada uno de los sujetos vigilados, dependiendo al presupuesto que manejan, que administran, que ejecutan, y dependiendo a su población, ellos tienen que cancelar a esa Contraloría que los audita y los vigila una cuota de auditaje. Entonces, la sumatoria del presupuesto que aprueba la Asamblea o el Consejo más la cuota de auditaje se constituye en el presupuesto de esa Contraloría Territorial, que lo va a administrar de manera autónoma, ¿verdad?, el señor Contralor Territorial de esa Contraloría departamental, distrital o municipal, elegido por las asambleas o por los consejos. ¿Ok? Eso se establece de esa manera. Estas disposiciones nos garantizan que las Contralorías actúen como entidades técnicas y autónomas, no como parte de la rama ejecutiva, ojo, sino como un órgano de control fiscal. Porque aquí tenemos que ser claros. Nosotros, desde las Contralorías Territoriales, no coadministramos. Recuerde que la coadministración se dio antes de la expedición que hizo el profesor Walter Kemmer en 1900, por allá en 1923, ¿verdad? Antes de eso, las Contralorías coadministraban con el Ejecutivo. Y a partir de esa investigación del profesor Walter Kemmer, se da una transformación y se prescinde del tema de la coadministración y se crean las Contralorías hacia futuro como órganos verdaderamente independientes y autónomos. Entonces, por eso debemos siempre deslindar esa parte para no caer en alguna imprecisión con el tema de la coadministración, porque no se coadministra. Muchas veces a ustedes les va a suceder que como funcionarios de las Contralorías, algunos sujetos vigilados les van a decir que le dé un concepto, que si puede hacer las cosas así, que si puede contratar de esta manera, que si lo otro, y usted si le pasa un concepto y le dice hágalo así, le está dando una orden, está coadministrando. Mañana cuando esa actividad fracase porque llegó un proceso de auditor riguroso y se denote que no fue así, seguramente usted se va a ver también inmerso en alguna otro tipo de conductas, ¿verdad? Porque su función no era la de coadministración. Usted puede orientar, usted puede decir una regla general, pero quienes toman las decisiones son el Ejecutivo. Las Contralorías no toman decisiones sobre los presupuestos ni sobre las entidades territoriales. Eso les compete en esa materia a los alcaldes, a los directores de hospitales, a los gerentes de organismos de tránsito, a gerentes de empresas de servicios públicos, ¿cierto? No a los funcionarios de las Contralorías. Y bueno, pasando un poco a la estructura general de las Contralorías Territoriales, yo tengo que comentarles que en Colombia existen 66 Contralorías Territoriales actualmente. Estas están distribuidas para garantizar una cobertura integral de ese control fiscal. Están distribuidas en todo el territorio nacional. Cada una de estas Contralorías Territoriales tiene una estructura organizada para el cumplimiento de sus funciones. ¿Y cómo organizan esa estructura? Esa estructura viene organizada desde las asambleas, ya lo vimos, o desde los consejos. Son las que le organizan la estructura administrativa, ¿verdad?, de las Contralorías para el cumplimiento de esos fines del control fiscal. La distribución son 32 Contralorías departamentales, ¿verdad? 4 Contralorías distritales y 30 Contralorías municipales en todo el país, para un total de 66 Contralorías. Esto en cuanto a las Contralorías territoriales.
Sin embargo, en cada capital, ¿verdad? En cada capital existen unas contralorías delegadas de la Contraloría General de la República. Son estructuras colegiadas. Estas son dirigidas por un triunvirato, tres contralores que hacen parte de esas contralorías colegiadas, que son las contralorías delegadas de la Contraloría General de la República, que son los ojos de la Contraloría General de la República en materia de control fiscal en ese territorio, pero básicamente para mirar el control fiscal en los recursos que tienen que ver con la aplicación del orden nacional, sistema general de participaciones, regalías, etcétera. Ellos tienen esas contralorías delegadas, ¿ok? Pero las que nos compete a nosotros en materia de estudio, en la clase de hoy, son las 66 contralorías territoriales, que son las que están distribuidas de la manera que les acabé de comentar. Y bueno, dentro de mi experiencia, ¿cómo se componen, verdad? Estas estructuras. Estas estructuras normalmente en cada Contraloría Territorial, ¿verdad? Los consejos y las asambleas hacen a través de ordenanzas cuando se trata de asamblea y de acuerdos cuando se trata de consejo, las estructuras administrativas de estas Contralorías. Y normalmente establecen un Contralor General Territorial que lo elige esa corporación, sea el Consejo o la Asamblea, establecen una Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal, que es la que se encarga de todo el tema del proceso auditor para los sujetos vigilados de esa Contraloría. Se encarga de cada uno de los procesos auditores para cada una de esas Contralorías. Perdón, en qué diapositiva estamos? Ustedes ven, están viendo la estructura general de las Contralorías territoriales. No, no, señor, está como en la primera diapositiva. Ah, carajo. Pensé que ya estaban allí. Ahí la ven. No, no, señor.
se puede ver. Sí se ve. Que mamá, Ahí la vemos. Sí, señor. Y vamos por aquí, ahí la ven. Estructura general Hola, de las sí, sí, Contralorías señor. Territoriales. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, ok, bueno, listo. Entonces les decía que esta estructura es una estructura que dentro de mi experiencia yo la he construido, yo la propongo de esta manera porque ha sido un estudio que hemos hecho, ¿verdad? De muchas estructuras de las Contralorías Territoriales y normalmente se da de esta manera. Un Contralor Territorial, ¿verdad? General, que es el encargado de ejecutar todo todo el componente general de la política del control fiscal en el territorio, ¿verdad? Y que es elegido por la Asamblea o el Consejo. Y seguidamente él se acompaña, ese despacho se acompaña de dos contralores auxiliares, que son unas unidades. La primera es una Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal, que es la encargada en primera instancia de generar todo el tema de los procesos auditores a los sujetos vigilados, adscritos a la Contraloría Territorial, ¿verdad? Genera todo lo que es el informe preliminar, informe definitivo, todo el proceso de auditores, hasta que traslada los hallazgos o las conductas de acuerdo a la naturaleza, si son fiscales, penales, disciplinarias, ¿verdad? Administrativas. Ellos hacen todo ese trabajo desde esa Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal. La otra Contraloría se compone por un equipo de trabajo de unos sustanciadores. En la Contraloría para el Control Fiscal, la auxiliar, esta tiene un equipo de trabajo que seguro muchos de ustedes van a aplicar a esas plazas, ¿no? Que son auditores. Aquí el equipo es interdisciplinario. En esta Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal tenemos contadores, administradores públicos, administradores de empresas, abogados, ingenieros civiles, tenemos también ingenieros ambientales, ¿verdad? Y normalmente, dependiendo la Contraloría, así son las plazas. Normalmente en algunas Contralorías departamentales el equipo es de 18 o 20 auditores. En algunas el equipo son más pequeños, el equipo puede ser 4 o 5 auditores. En otras incluso yo he visto Contralorías muy pequeñas que el equipo auditor solamente se compone por 3. Entonces, eso es dependiendo también, dependiendo también los sujetos vigilados y la cobertura de esa Contraloría Territorial. Entonces, allí seguramente alguno de ustedes va a aplicar en alguno de esos cargos como auditores. También está la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones, que se compone de un Contralor Auxiliar para las Investigaciones y la jurisdicción coactiva. Ahí se llevan dos procesos. El proceso de investigaciones, que es el proceso de responsabilidad fiscal, ordinario y verbal, y se lleva la jurisdicción coactiva, que es la exigencia de los fallos con responsabilidad fiscal, ¿verdad? Cuando ya están debidamente ejecutoriados. Estos equipos son todos abogados, ¿ok? Ahí sí ya no hay contadores, administradores públicos, nada de eso. Aquí en la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones y la Jurisdicción Coactiva, todos son abogados, desde el Contralor Auxiliar hasta el sustanciador, incluso hasta las secretarias a veces, la parte secretarial también a veces son abogadas. Es el único cargo ahí que de pronto no es abogado, que es el secretarial, que sí lo puede hacer un profesional diferente, pero de resto todos en esa Contraloría son abogados, porque ahí todo es proceso de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva es marco jurídico, ahí se miran muchos temas, todo es el procedimiento, ley 610, tengo que mirar también la ley 1474 del 2011, que son las que se surten a través del proceso ordinario, la primera, y la segunda, el proceso verbal de responsabilidad fiscal.
que es en la oralidad, audiencias, es en audiencia. Entonces, quienes de ustedes pues tengan ese perfil de abogado, seguramente me imagino que estarán intentando aplicar a una vacante de alguna Contraloría Auxiliar para las investigaciones. También tenemos una oficina de planeación y participación ciudadana. Esta oficina de planeación y participación ciudadana es la que se encarga de recibir todas las quejas, denuncias, deudores y de la ciudadanía, de cualquier ciudadano, ¿verdad? Para que a través de unas actuaciones administrativas al interior de esa oficina se pueda surtir una verificación de esa denuncia. Es como un proceso auditor abreviado, es como un proceso auditor muy abreviado porque va sobre un caso puntual. Una denuncia sobre un contrato es un caso puntual. En cambio, en la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal, yo tengo que auditar la vigencia, ¿verdad? La vigencia dentro del control posterior y selectivo que hacemos las Contralorías Territoriales. Si estoy en el 2025, yo audito la vigencia 2024 porque es posterior y selectivo. Pero allá sí voy a auditarle todo el año, todos los contratos, la muestra y todo en la Contraloría para el Control Fiscal. Pero en la Oficina de Planeación solamente puede recaer la denuncia sobre un caso específico. Y esta oficina también se encarga de todo lo que son las capacitaciones con la comunidad, de todo lo que son actuaciones también de fiscalización especial que están prescritos ahora en la nueva guía de auditoría territorial GAP 4.0, que los invito a que le echen una ojeada, ¿verdad? Allí también la oficina de planeación se compone por un equipo de un jefe de esa oficina de planeación que dependiendo al manual de cargos, ¿verdad? Al manual de funciones de esa Contraloría, puede ser, dependiendo del manual de funciones, el perfil que diga el manual de funciones. Y además ese jefe tiene también un equipo normalmente de 4, de 3, de 5 auditores. Eso sí pueden ser diferentes profesiones, administradores públicos, contadores, digamos, ingenieros, dependiendo del caso que vayan a examinar. También tenemos una oficina administrativa. La oficina administrativa es la que se encarga, por un lado, del componente, todo el componente administrativo de la Contraloría, ¿verdad? Es la que hace los contratos de aseo, cafetería, los contratos de papelería, está pendiente de los temas de los funcionarios, ¿verdad? Está pendiente de prestarle todo el apoyo que requieran las demás dependencias. Es un área de apoyo, netamente. Pero en algunas Contralorías Territoriales también le delega el Contralor General la función de los procesos administrativos sancionatorios, que estos procesos administrativos sancionatorios son producto de los hallazgos administrativos sancionatorios que generan las Contralorías Auxiliares para el Control Fiscal y la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana. Normalmente se genera este tipo de hallazgo por incumplimiento a algunos requerimientos que hacen las Contralorías. Por ejemplo, si yo te requiero un informe o una información detallada de una situación y como Contraloría te estoy dando 5 días o 3 días y no me cumples, yo te puedo constituir un proceso, ¿verdad? Un hallazgo administrativo sancionatorio y lo paso a la oficina administrativa para que te hagan el debido proceso allí. Eso lo hace en esa oficina. La oficina jurídica es una oficina de apoyo jurídico al señor Contralor Territorial General, ¿verdad? Y a cada una de las oficinas que está al interior de la Contraloría y es la que se encarga de toda la elaboración, proyección de actos administrativos, de contestar derechos de peticiones, tutelas, de hacer la defensa jurídica de la Contraloría, etcétera. Esta oficina solo se compone normalmente por un jefe de la oficina jurídica, debe ser abogado, y
por ahí uno o dos sustanciadores que también deben ser abogados. ¿Okay? Tenemos también la oficina financiera, que es de apoyo, una oficina de apoyo que se compone por un jefe financiero, debe ser contador o revisor fiscal, dependiendo de lo que esté en el manual de funciones, porque él es el que se va a encargar de todo el tema presupuestal. ¿Ok? Es una oficina de apoyo y tiene normalmente 3 o 4 funcionarios, ¿verdad? Que apoyan en esa gestión de la oficina financiera. Allí también esos 3 o 4 funcionarios normalmente también son contadores. Algunos seguros de ustedes estarán aplicando para esos cargos también de apoyo. Y la oficina de control interno, que es una oficina que tiene un jefe de control interno, que debe ser un contador o revisor fiscal o abogado, dependiendo del manual de funciones, cómo se crea el cargo y cómo lo dimensionan. Pero allí, por lo general, no hay funcionarios que apoyen, aparte del jefe de la oficina. Algunas contralorías tienen un funcionario o máximo 2. La oficina de bienestar es una oficina que se compone por una sola persona normalmente y el cargo o la idoneidad puede ser de acuerdo al manual de funciones, puede estar entendiendo como abogado, contadores o entendiendo pues el manual de funciones, pero esa es más o menos la oficina de bienestar. En resumidas cuentas, se pueden evidenciar estos componentes estructurales son claves porque en todas las contralorías territoriales están unos individuales y otros están fusionados, pero siempre están estos componentes. Entonces, así se compone básicamente la estructura de esa contraloría territorial y de esa forma es como se está la dinámica de esa parte. Hay algo muy importante que tenemos que mirar a la luz de la ley 330 de 1996. En su artículo 9 nos detalla claramente cuáles son las atribuciones de esos contralores departamentales o distritales o municipales, ¿verdad? Y eso va en mucha concordancia con el artículo 272 de la Constitución Política. Entonces, fíjense que bajo ese principio de autonomía e independencia, lo primero que tiene un contralor departamental o una contraloría departamental es la facultad de prescribir todos los métodos y las rendiciones de cuentas. Todas las contralorías sacan una resolución al inicio del año donde prescriben el método, ¿verdad?, de la rendición de cuentas. Hay una rendición de cuentas que es la de CIA Observa, que se hace los 5 primeros días de cada mes. Hay una rendición de cuentas que es la de el CIA Contraloría, que se hace semestral, ¿verdad? Hay una rendición de cuenta de la deuda pública. Eso se prescribe, la Contraloría lo hace en una resolución y dice en qué momentos los sujetos vigilados deben rendir esa información para que los auditores, cuando ya entren al sistema, encuentren toda la información y puedan hacer su proceso auditor. El no rendir la información en los tiempos prescritos por los actos administrativos generados por las Contralorías le desencadena posibles incidencias de carácter sancionatorio que pueden revestirse, ¿verdad?, con algunas de carácter económico y otras de carácter de suspensión de funciones de algunos funcionarios públicos. Entonces es muy importante rendir las cuentas en el momento que me lo establece la Contraloría. Otra función importante es la de fenecer la cuenta. El fenecimiento de la cuenta es importante. Yo, en todos los procesos auditores, los equipos auditores le practican un fenecimiento a la cuenta, es decir, revisan las cuentas de cada uno de los sujetos vigilados y ellos entregan una certificación, si la fenecen o no, ¿verdad? Si los recursos que se ejecutaron y que estuvieron bajo su custodia, ¿verdad?, fueron ejecutados de manera eficiente, se emplearon eficazmente, ¿verdad? Existió una economía de los recursos públicos
bajo ese control, ellos fenecerán la cuenta. Pero si no, no la fenecen. Y si no fenecen la cuenta, hay serios problemas, porque dentro de los 3 periodos siguientes continuos que no tengan el certificado de fenecimiento, puede incluso hasta generarse una suspensión al cargo y se puede generar unas sanciones económicas también bastante cuantiosas que están preestablecidas en la norma. Entonces, el acto administrativo también se dicta desde las Contralorías. Registro de la deuda pública es la otra función. También las Contralorías territoriales deben mantener un registro de la deuda pública. Entonces, todos los sujetos vigilados les entregan unas fechas en las cuales ellos deben entregar qué deuda pública han asumido. Por ejemplo, los empréstitos. Ellos normalmente, esos sujetos vigilados, van a los consejos para pedirle facultades a los consejos, a la asamblea, para que le dé facultades para hacer unos empréstitos. Todo eso lo tienen que reportar a la Contraloría dentro del tiempo que la Contraloría le da para tal efecto. Ojo, en todas las Contralorías el término para rendir la deuda pública no es el mismo, ni para el término para prescribir o los métodos de la rendición de las cuentas. Yo puedo encontrarme en una Contraloría que para rendir las cuentas me lo dan el sí observa los 5 primeros días, y en otra puedo encontrar que me lo da los 8 primeros días. Y para la deuda pública puedo encontrar que en una me lo da los 10 días de inicio de cada trimestre, y en otra me puede decir que me lo da los 5 días de inicio de cada trimestre. Por eso ustedes, cuando lleguen a sus contralorías territoriales, Dios mediante, lleguen a sus cargos, ustedes lo primero que tienen que hacer es estudiar el marco normativo interno, porque recuerden que las contralorías territoriales, bajo el principio de autonomía e independencia, todo lo tienen prescrito en actos administrativos. La ley está de manera general, pero la ley también y la Constitución le da la posibilidad a las contralorías de hacer su propio marco normativo. Y ese es el que yo debo estudiar, porque ese es con el que debo trabajar hacia futuro con mis sujetos vigilados. También tengo la función de exigir informes de gestión fiscal. Puedo solicitarle a los servidores públicos y a los particulares de la respectiva jurisdicción, ¿verdad?, qué ha pasado con la gestión fiscal que han desarrollado, ¿verdad? En ese sentido, puedo pedirle un informe y me lo deben entregar dentro de los días que yo le asigne para que me lo entreguen. También puedo establecer responsabilidades fiscales a través de los procesos de responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva. Se pueden imponer sanciones pecuniarias, recaudo de montos y, por supuesto, ejercer toda la jurisdicción coactiva hasta que se alcance todos los deducidos de la gestión. Puedo también conceptuar sobre el control interno. Normalmente los equipos auditores hacen en el informe un componente que se llama control interno, evaluación del control interno, y ahí verifican si el control interno está funcionando bien o de qué manera está funcionando, porque recuerden que los controles internos en los sujetos vigilados son los ojos de la Contraloría. Es decir, ellos son unos auditores también que ayudan a las Contralorías, pero que les paga el sujeto vigilado, no les paga su salario o sus honorarios las Contralorías, pero trabajan también de la mano con las Contralorías y también tienen unas responsabilidades si no lo hacen de manera adecuada. Puedo informar sobre los recursos naturales y del medio ambiente. Necesito que me informen sobre los recursos naturales y del medio ambiente, la vigencia fiscal, pido los informes. De hecho, los debo pedir anualmente porque todas las Contralorías territoriales tienen que enviarle a la Contraloría General de la República el consolidado de los recursos naturales y del medio ambiente, para que la Contraloría General de la República presente el informe al Congreso. Y también debo informarle de todos los consolidados de las Contralorías Generales sobre la deuda pública. Cuando ustedes ven que el señor Contralor General de la República emite
emite una certificación y le dice al país, le dice la deuda pública del país está en este valor. Eso es producto de toda la información que recopilaron las Contralorías Territoriales y que ya la consolidaron, porque la ley dice que la Contraloría General de la República consolida la información que le envían las Contralorías Territoriales. Por eso es muy importante que en las Contralorías Territoriales se esté consolidando esta información. Seguro algunos de ustedes van a ir a esas áreas donde se hace estos procedimientos. Debo también promover cuando haya lugar las investigaciones penales o disciplinarias, es decir, si del proceso auditor se derivó un informe que me dio unos hallazgos con naturaleza penal, disciplinaria, ¿verdad? Yo debo trasladarlo a las autoridades competentes. Eso está en el Código Penal. Se llama deber de denunciar del funcionario público. Entonces yo debo denunciarlo ante la autoridad competente y mandar el informe de auditoría donde se estableció la presunta conducta penal o disciplinaria para que ellos, dentro del marco de su competencia y especialidad, aboquen el conocimiento y hagan las investigaciones del caso. Omitir esa conducta, para mí como funcionario, es una causal de mala conducta y me puede acarrear también algunos perjuicios, ¿verdad? Algunos perjuicios o algunas inhabilidades, hasta incluso algunas conductas penales podría yo incurrir al momento de omitir que trasladar un hallazgo de naturaleza penal o disciplinaria. Ojo con eso, porque en las Contralorías puede suceder de que se hace el informe definitivo y dentro de los procesos prescritos al interior de la Contraloría para trasladar los hallazgos, se le dan al equipo auditor 2 meses para que lo traslade. Por ejemplo, algunas Contralorías dan 1 mes, otras dan 3 meses, pero hay tanto trabajo, los funcionarios tienen tanto trabajo, son pocos auditores hay Contralorías que tienen 142, 200 sujetos vigilados para 18 funcionarios que hacen procesos auditores en el año y eso es bastante complicado y puede suceder que se le encuentre un proceso auditor con otro, se enrede, el expediente se quede ahí y se le olvide trasladar esos hallazgos penales o disciplinarios. Eso es un problema grandísimo porque lo pueden a usted estar, digamos, enjuiciando por una conducta penal, ¿verdad? Y una conducta disciplinaria. Falta el deber de denunciar, conducta penal y una omisión, que es una causal de mala conducta en materia disciplinaria. Entonces resulta que usted se puede ver inmerso en un tema por un descuido, ¿verdad? Y además que porque el exceso de trabajo, muchas cosas a veces lo lleva a uno a eso, pero hay que organizarse de tal manera que nosotros no podamos incurrir en ese tipo de situaciones. Debo informar anualmente a las asambleas y a los consejos sobre todo el estado de la finanza y la gestión fiscal de las entidades del departamento o los distritos o los municipios. Yo tengo que anualmente enviarle un informe a la corporación, ¿verdad? Que es básicamente el que elige al señor Contralor General del departamento. Y para construir ese informe lo construyen todas las áreas de las que hablamos al interior de la Contraloría. Cada área da su informe y hay un área que consolida el gran informe macro y ese es el informe que llega a las asambleas y a los consejos frente a toda esa gestión, ¿verdad? Y el estado de la finanza y la gestión fiscal de las entidades que están en el departamento, en el municipio o en el distrito. Algo muy fundamental, se debe promover el empleo por el concurso público, el concurso en el cual ustedes están, ¿verdad? Mire que aquí lo trae, asegurar la meritocracia, la provisión de los cargos en cada una de las dependencias. Yo tengo que velar por eso dentro de las Contralorías Territoriales. Por eso ustedes están en este proceso, ¿verdad? Porque fíjense, aquí la ley así lo establece. Realizar exámenes de auditoría periódica. El equipo auditor debe plantear su plan de vigilancia y control fiscal anual y debe hacer un ejercicio confiable, suficiente de cada uno de los controles para determinar, ¿verdad?, que cada uno de esos se cumpla. Y además,
yo debo realizar también auditorías internas dentro de la Contraloría para mirar cómo están esas áreas de las cuales hablamos hace unos instantes y mirar cómo se puede mejorar y cómo podemos extremar los controles, cómo podemos minimizar los riesgos. Ustedes como funcionarios públicos del control fiscal van a tener muchos riesgos asociados. Uno de esos riesgos más latentes siempre va a ser el riesgo de la corrupción, el riesgo de que los van a estar, digamos, persuadiendo en cierta medida para alguna u otra situación. Ustedes deben estar preparados para siempre enfrentarse a esos riesgos y saber tomar las decisiones más adecuadas para su bienestar, el de su familia y obviamente el de la Contraloría y la comunidad y los recursos públicos. Debe realizarse también visitas, inspecciones de investigación en casos puntuales. A veces hay algunas quejas y entonces se hacen unas audiencias públicas en esos municipios, se recepcionan las quejas, se hacen todas las inspecciones y se le da a la comunidad cada una de las explicaciones a las que haya lugar. Asimismo, de manera final, puedo evaluar la ejecución de las obras públicas, ¿verdad? Esto lo hago a través de personal idóneo, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, ¿verdad? Que tenga adscritos a mi Contraloría. Debo elaborar el proyecto del presupuesto que tengo que presentarle a la Asamblea o al Consejo, ¿verdad? Debo auditar el balance de la Hacienda Departamental y debo remitir toda la información consolidada en los diferentes escenarios, ¿verdad?, a la Contraloría General de la República, como les dije, en materia del crédito, ¿verdad?, de la Hacienda, en materia de los recursos naturales, ¿verdad?, en materia del presupuesto de los estados, de cada uno de los sujetos vigilados. Finalmente, como conclusión, con las Contralorías territoriales, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales donde ustedes van a participar. El primero es el fortalecimiento institucional, continuar promoviendo esa autonomía y la independencia y esa capacidad técnica que tenemos en las Contralorías territoriales, ¿verdad? Para seguir siendo esa función pública especializada, que sea independiente y autónoma, ¿verdad? Y que no sea cooptada por ninguna rama del poder público, para poder mantener el ejercicio del control fiscal incólume y poder fortalecer en cierta medida la institucionalidad, ¿verdad? Lo segundo es la transparencia y la rendición de cuentas. Indudablemente, a través de la rendición de cuentas y a través de este principio de transparencia y publicidad, podemos mejorar mucho los mecanismos de difusión de los informes y los resultados fiscales para que eso le llegue a mucha más gente, a muchos más ciudadanos y todo el mundo sepa qué se está haciendo en la Contraloría Territorial. Las Contralorías Territoriales siempre delegan a un funcionario para que se encargue de publicar en la página web, de mantener informado, de publicar los informes, los contratos, cada una de las situaciones que se surten en esa jurisdicción. Y es muy importante porque seguramente alguno de ustedes también tendrá que ir a ese escenario. Y lo tercero es la colaboración institucional. Indudablemente es reforzar esa coordinación que debe existir entre la Contraloría General de la República y las otras entidades de control, por ejemplo, como la Procuraduría, la Fiscalía, que siempre debemos trabajar en equipo. Hay un comité que se llama el comité, que es de ley, se llama el Comité de Moralización Pública. Ese comité está integrado por todos los órganos, ¿verdad?, fiscalizadores del país en cada jurisdicción. Ese comité lo integra el señor procurador de la jurisdicción, el señor contralor de la jurisdicción, el director de seccional de fiscalía, lo integra un miembro de la rama, un miembro del Consejo Superior de la Judicatura, ¿verdad? Y lo integra también el coronel de la policía dentro de esa jurisdicción. A ese comité de moralización llegan muchas veces casos priorizados y algunos de ellos pueden ser derivados del ejercicio
de la vigilancia de los recursos públicos. Entonces nos los entregarán a nosotros, a esa Contraloría, y tendremos que priorizarlo a través de una actuación de fiscalización especial para poder dar resultados, porque el comité, cada vez que se reúne, tiene que ya ir resolviendo casos y dándole a conocer a la comunidad qué es lo que está sucediendo. Normalmente en ese comité participa el Contralor General de la Contraloría Territorial, o en su defecto él delega a algunos de sus contralores auxiliares. Pero siempre hay funcionarios, ¿verdad?, trabajando en equipo de la Contraloría Territorial, que pueden dar cuenta para que el señor Contralor tenga un mayor espectro, ¿verdad?, un mayor contexto de cada una de las situaciones, y pueda desarrollar los temas en ese comité de moralización, que es muy importante también para la jurisdicción donde estemos establecidos. Bueno, mis queridos amigos, creo que hemos agotado, digamos, las conclusiones del tema. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, eh, alguna sugerencia. He tratado, el tiempo es muy corto, pero he tratado de ser lo más amplio posible. Soy muy dado a no quedarme con nada. Creo en Colombia, creo en las personas que se están formando como ustedes, y yo siempre estoy entregando todo de mí para que tengamos un país mejor, lejos de la corrupción que tanto nos está acechando, y que debemos combatir entre todos para que la población pueda avanzar en su calidad de vida, para que los recursos del Estado lleguen donde tienen que llegar, y los fines esenciales del Estado se puedan consolidar. Y son solamente formando personas como ustedes, comprometidas a lo que van, al ejercicio del control fiscal, y para que puedan alejarse también de todos esos escenarios negativos que de pronto en su vida van a tener que enfrentar, pero que con la fortaleza, la formación y la capacidad y la entereza de cada uno, sé que van a salir adelante. Si hay alguna pregunta, inquietud, con el mayor de los gustos, acá estoy para ustedes. Bueno, parece que no hay ninguna inquietud. Doctor Carlos, no sé de su parte Uy, que no. para cerrar la sesión. Marcela tiene una pregunta. ¿Quién? Marcela. Marcela levantó la mano. Adelante, Marcela. Adelante. Buenas noches, Jorge. Es que tengo la siguiente pregunta. Quería preguntar, por ejemplo, cuando hay una competencia entre las Contralorías Territoriales y la Contraloría General, ¿quién dirime ese conflicto de interés? ¿Y cómo es el término de la intervención? Cuando hay intervención funcional, administrativa y excepcional, ¿qué diferencia hay en esas intervenciones en las Contralorías Territoriales y en la Contraloría General? Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, Marcela, ese es un tema casi que de una clase y muy buena pregunta. Además, es un tema de una clase en pregrado, ¿no? Así que una sesión completa para el tema de jurisdicción y competencia. Yo tengo unos videos muy importantes para eso. Sin embargo, te contesto de la siguiente manera. Las Contralorías Territoriales, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución Política, ejercen un control posterior y selectivo en su jurisdicción. Es el control que se les da a ellos, ¿verdad? Es el control que ellos están facultados para aplicar. La Contraloría General de la República y ese control posterior y selectivo lo deben ejercer en su jurisdicción, es decir, geográficamente en el territorio donde están, pero también en los recursos propios. En los recursos propios. ¿Ok? Entonces son dos factores. Uno, la jurisdicción, y dos, el recurso propio. Ahí tienes tú para ejercer el control en la Contraloría Territorial. Pero si tú te encuentras que en esa jurisdicción donde tú estás, ¿verdad? Estás en un proceso auditor que está tocando un contrato de recursos, de regalías o de recursos del Sistema General de Participación, son de recursos del orden nacional.
tú automáticamente dentro del proceso, tú puedes trasladar esa competencia, se la vas a trasladar a la Contraloría General de la República. Porque si tú te pronuncias sobre eso, seguramente al final vas a tener dificultades en el proceso porque el sujeto vigilado te va a aducir una falta de competencia, porque los recursos del orden nacional son competentes de la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República tiene la competencia de acuerdo al artículo al artículo 267 y 268 de la Constitución Política en todo el territorio nacional, tiene la jurisdicción y competencia. Sin embargo, se reserva para las Contralorías territoriales, ¿verdad? En el territorio, sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que la Contraloría General de la República en cualquier momento pueda actuar en el territorio donde es competente la Contraloría territorial. Resumiéndote la respuesta, dentro del marco de mi experiencia, yo nunca entraba en controversia con la Contraloría General de la República para definir una competencia. Y necesariamente porque yo lo miraba desde el punto de vista jurídico. Yo decía, pues si la Contraloría General de la República tiene competencia en todo el país, ¿verdad? Sobre los recursos propios, sobre los recursos del orden nacional, ¿yo para qué voy a entrar en un conflicto de competencia? Porque siempre la Contraloría General de la República me va a decir que ella es la competente. O sea, nunca me va a reservar la competencia directamente a mí, porque la competencia en el territorio nacional, la Constitución Política de Colombia, se la asigna a la Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces, para ese efecto, las Contralorías territoriales deben tener mucho cuidado y auditar o digamos, intervenir lo que sea de su jurisdicción y que sea recursos propios. Porque de lo contrario, la competencia siempre va a ser de la Contraloría General de la República en los recursos que sean del orden nacional, ¿verdad? Y que en cualquier momento esta puede intervenir en cualquier jurisdicción del territorio nacional. Solamente le manda un oficio, le envía un oficio a la Contraloría Territorial y le dice, usted se separa de la competencia porque yo voy a entrar a examinar ese proceso. Y sencillamente, pues el señor Contralor Auxiliar o el que esté llevando el proceso tiene que separarse de ese proceso porque ya lo asume por prevalencia. El control fiscal prevalentemente es de la Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces, normalmente esas controversias de competencia normalmente no se presentan mucho porque eso está supremamente claro. O sea, la competencia supra la tiene la Contraloría General de la República. ¿Ok? Muchísimas gracias. Esa era mi pregunta. Con mucho gusto, Marcela. No sé, pues, Carlos, doctor Carlos, si hay alguna otra inquietud, le cedo la palabra para que usted culmine la sesión. No, primero nuevamente agradecerle, doctor Jorge, pues por esta explicación. Igual, vea, doña Marcela hizo una pregunta que yo iba precisamente a hacerla, pero también pues había visto en lo poquito que leí que pues hay como unos lineamientos técnicos de la jurisdicción, pero sí quería como escucharle un experto el tema, esa respuesta, y sé que hay varias cosas. Bueno, para terminar, 27 de julio es la prueba, Estamos a 10 de julio. Este fin de semana, es decir, de sábado a domingo, vamos a activar el simulacro, el cuestionario asociado a este eje temático para que lo sigamos entrenando. Y la próxima semana le vamos a notificar por los correos electrónicos y por vía WhatsApp